¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más en un episodio de Pensamientos y Diálogos con un servidor, Palemón Camus, como parte del Ministerio Hispano de Jesus Gen, de Generación Jesucristo. Y precisamente estamos ahorita hablando de cómo edificar las siguientes generaciones, qué estamos haciendo, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, para que las generaciones crezcan en el poder del Espíritu Santo en un tiempo que estamos viviendo, en un mundo que está agrediendo la vida de quienes creemos en Cristo, que están atrapando y tomando cautivos a aquellos que no lo han conocido, pero Dios nos dio a nosotros el poder del Espíritu. El Señor Jesucristo nos dio a nosotros el poder y su palabra para traer un cambio, para hacer luz, para hacer sal. Y en la clase anterior, o en la enseñanza anterior, no sé si llamarle clase o enseñanzas, estuve hablando de cuando el rey David fue levantado por Dios para establecer el reino de Israel. Le trajo lo que conocemos los valientes, hablamos de la tribu de Isaacar como una de ellas, y formó todo un equipo con diferentes cualidades para establecer el reino de Israel en esa época históricamente, pero Dios está ahora uniendo personas, ministerios, diferentes cualidades, dones, visiones, para traer su reino en medio de este tiempo. Ya hablábamos de que en los tiempos que estamos viviendo, que es muy importante entenderlo como la tribu de Isaacar, ¿qué está pasando en el mundo? Y nosotros estamos viendo que el mundo en forma general es una sociedad o un tipo de gobierno globalista que se está dando en muchos países en una forma socialista, populista, marxista, fascista, que implica el control de una élite sobre una clase baja, eliminando la clase media. Pero cuando nosotros estudiamos y vemos algo de la historia del fascismo, del marxismo, inclusive el marxismo no estaba a favor realmente de promover el LGTB, o sea, el género transgeneracional, o sea, hombre, mujer, etcétera, de derribar la moralidad de la familia, aunque sí querían controlar a la familia y tomar control sobre la niñez, o sea, que el Estado tomara control para educar a la niñez. Eso sí lo podemos ver, pero nunca como se está dando ahorita en una forma también de comercio. Hay empresas unidas al gobierno, unidas a un movimiento por una destrucción moral, familiar y definitivamente quitar a Cristo de en medio. Cristo les estorba. Yo recuerdo cuando nosotros conocimos a Jesucristo, vivíamos en Cabo San Lucas, y podíamos hablar con toda libertad de Buda, de Mahoma, de extraterrestres. Se me llevaría un tiempo hablar de todas las experiencias y del zoológico que yo tenía, de sistemas de pensamiento que había adquirido en la universidad, en el principio de nuestra vida, inclusive casados, con una serie de cosas que no quiero o no es el momento tal vez de mencionarlas, tal vez adelante para ver y poder entender lo que está sucediendo en el mundo. Yo podía hablar, y mi esposa y yo podíamos hablar de todo eso, incluyendo extraterrestres, etcétera, hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Cuando tuvimos el encuentro personal con Jesucristo, la gente nos cerró las puertas, en general, pero algunos nos buscaban. Y Dios comenzó a hacer una obra, y sobre todo comenzó a hacer algo en nosotros. ¿Para qué?
para prepararnos y hacer algo a través de nosotros, que es lo que yo sé que está haciendo en muchos jóvenes y en muchos de ustedes, como lo vamos a ver más adelante. Ahí vemos lo que está sucediendo en el mundo y veíamos que cada país es algo similar, algo diferente, en algunos mejor, en algunos peor, etcétera. Es personal, lo mismo que la ciudad, hasta los barrios son diferentes. En la iglesia, ¿verdad? Es diferente la forma que se da la manifestación, las denominaciones, etcétera, etcétera. En la juventud, súper atacada y al mismo tiempo con una exigencia muy religiosa, a mi parecer, en muchas iglesias sobre la juventud. Por eso muchos se están saliendo o no se casan jóvenes, los asustamos, ¿verdad? Si tú no estás preparado para esto y esto y esto. Y estamos poniendo un estándar alto, o un estándar que no es cierto. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no teníamos muebles. Hicimos las mesas de al lado de un sofá que me regaló un amigo que estaba en el gobierno, en la Cámara de Diputados. Y unas cajas hechas de cartón con engrudo tipo aquella época de papel maché, periódico con engrudo hecho de harina y agua hasta que ya estuvieron duras, y esas eran las mesas, las pintamos, etcétera. Es una historia larga, pero no estábamos listos. Y quiero decirle, ya vamos a cumplir 50 años de casados, todo por la total y absoluta gracia de Dios. Entonces, estamos poniendo diferentes estándares. Y claro que debemos de prepararlos, ¿verdad?, en todas las formas. Pero creo que lo más importante de conocer es no solo conocer los tiempos, sino entenderlos. Entender qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la iglesia, qué está pasando en lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo para participar con las respuestas necesarias en el lugar que nos corresponde. Qué importante, qué interesante. ¿Sí lo captó? O sea, si usted y yo somos sensibles a la obra del Espíritu Santo, de lo que está haciendo en mi vida, en mi iglesia, en mi ciudad, en los grupos que conozco, en las personas, en los amigos, en el mundo, en diferentes lugares, y puedo ver lo que Dios está haciendo, no me va a asustar lo que el mundo está queriéndonos obligar, ¿verdad? Está queriéndonos poner temor por medio de enfermedades producidas para tener el control de la farmacéutica, el control de los alimentos, etcétera, y darnos temor cuando Dios es nuestro proveedor. Dios, Jesucristo, es nuestro Salvador. Lo podemos ver a través de la palabra. Lo podemos ver, y no son nada más historias, son intervenciones de Dios con el hombre y del hombre con Dios en diferentes momentos históricos. Y usted y yo estamos viviendo un momento histórico, o sea, un tiempo de la historia, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre Él quiere intervenir en nosotros, con nosotros y a través de nosotros para traer la vida del reino en medio de las tinieblas. Entonces, poder participar en las respuestas cuando conocemos qué está sucediendo en la sociedad, pero qué está haciendo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me refleja, se acuerda lo que dijimos de Abraham. ¿Cómo no le voy a revelar esto, lo que yo voy a hacer a Abraham, sabiendo que él va a enseñar a sus hijos en mis caminos? Ahora, definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles, confusión, violencia, incertidumbre, pero tiempos de necesidad de cambios también. No podemos darnos el lujo de permanecer en lo que hemos vivido. ¿Oíste? No podemos darnos el lujo de permanecer en lo que hemos vivido. Tenemos que ajustarnos.
Charles Darwin, aunque yo sé que es el creador o el fundador de la evolución, pero él estudiaba a los animales, ¿verdad? Y por eso llegó a un concepto. Él era cristiano, pero se desilusionó del cristianismo, empezó a ver los animales, etcétera, etcétera, y de ahí fundó que había una evolución. Usted puede leer y entender más de eso si quiere, ¿verdad? Pero él dijo algo muy importante que es clave. Dice, no es el más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que más responde al cambio. O sea, la especie que sobrevive en medio de todo es aquella que responde al cambio. Porque es un planeta de cambio, porque es un cambio ecológico, porque es un cambio de temporadas, etc. Y entonces lo que estamos viviendo ahorita, y que Jesús nos lo dice de la guerra, es una guerra, como dijimos antes. Es una guerra, como dijimos antes, es una verdadera guerra de información y formas de pensamiento. Información y formas de pensamiento. Nuestra forma de pensamiento debe ser de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al reino de Dios. Dice, por eso nos dice, transformaos en el espíritu de vuestra mente. Transformados. La niñez y la juventud están siendo expuestas, oyendo y viviendo a una gran información que traspasa los muros de la iglesia y de la casa. ¿Ok? Con toda la tecnología, la información que los niños, que los jóvenes están recibiendo, traspasa los muros de la iglesia y traspasa los muros de la casa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Quedarnos dentro de los muros? ¿O traspasar los muros para traer el reino de Dios junto con nuestros hijos, junto con las generaciones? Y ahorita vamos a ver cómo. Ahora, esto reta y va más allá de la información de nuestros conceptos teológicos y denominacionales. ¿Ok? Va más allá de nuestros conceptos teológicos y denominacionales. O sea, Dios no tiene ninguna denominación. El hombre hace denominaciones porque recibe una revelación, la enseña, la usa, pero luego se establece y ahí se queda. Entonces el Espíritu Santo trae otro movimiento, ¿verdad?, para despertar a algo de Él en esa época, y esta denominación ya no acepta este despertar, no se adapta, no va aceptando los cambios que el Espíritu Santo va haciendo, y se van formando denominaciones que al rato hasta nos criticamos unos a otros, perdóname, pero nos amamos, somos hermanos, queremos un mismo Jesús, aunque pensemos un poco diferente en nuestra teología. El reino de Dios, Dios va más allá de la teología suya y mía. ¿Está de acuerdo? Dice en una parte, en un versículo que ahorita no recuerdo, que aún una vez resucitados, seguiremos conociendo a Dios. O sea, Dios es más allá que nuestra teología de Dios, o sea, que nuestro concepto de Dios. Pero el Espíritu Santo nos quiere revelar a cada uno de nosotros lo que necesitamos para actuar y responder en el tiempo, en el lugar y en la forma en que debemos responder con una generación que requiere la intervención suya y mía. La requiere, la necesita. Y vemos nosotros que con esto hay tanta información de corrientes cristianas, algunas sanas y con gran revelación, y otras con mezcla de humanismo y filosofías religiosas u educativas, nada más socialmente educativas. Que está bien, pero no es eso, hay que enseñarlos. ¿Qué vamos a hacer para despertar a las generaciones que siguen a la realidad de Dios? No a nuestro concepto teológico, no a nuestro concepto denominacional,
Yo recuerdo que cuando estaba dando la clase, y lo dije en alguna de las enseñanzas anteriores, que cuando estaba dando la clase de doctrinas fundamentales ya tenía años estudiándola y recibiéndola directamente de Carl Thompson, de quien escribió un libro y fue muy usado por muchas congregaciones, ¿verdad? Y es muy sana, es sana doctrina. Pero yo le estaba dando y la refrescaba y oraba cada vez que la iba a dar en el Instituto Bíblico, hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, estás dando las doctrinas fundamentales de tu denominación. Según yo era no denominacional, era sin denominación, o sea, no es cierto, yo estaba hablando de acuerdo a la sana doctrina, y esa era una sana doctrina, pero me dijo, tú debes enseñar la doctrina de mi espíritu. Me metí en problemas, tuve que buscar al Espíritu. Y en el Espíritu Santo poder dar la palabra que despertara a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los estudiantes, a la realidad de Dios, para que ellos tuvieran su propio concepto de la realidad de Dios. Y es lo que debemos hacer. Entonces debemos tres cosas, y que Dios le ayude a cómo: enseñarlos, entrenarlos y provocarlos. Enseñarlos. Enseña al niño en sus caminos, ¿verdad? Enséñalo, no se aparta de él. Entrénalo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Formó discípulos. No solo les habló de la palabra, los llevó a vivir la palabra y los impulsó. Jesucristo nos dice, todos nosotros, mayores cosas que estas harán ustedes. ¿Podemos creerle? ¿Podemos creerle que la iglesia, como cuerpo de Cristo en esta tierra, puede hacer cosas mayores? Ay. Él lo dice, Él lo dice, Él lo dice, Él lo dice. Señor, hazlo realidad en mi vida. Rompe todas las estructuras para que yo pueda creer, vivir y aceptar tu realidad y poderla vivir. Y poder enseñar, entrenar y provocar a esta generación y las generaciones que siguen. Que sean o que seamos elementos de transformación en una sociedad. No solo de supervivencia. Como que a veces los enseñamos a sobrevivir nada más. No te juntes, no hagas, cuidado, etc. Pero no los enseñamos a hacer sal. No los enseñamos a hacer luz. No los enseñamos a ser un elemento de transformación. Por ejemplo, nosotros sabemos que una propiedad de la sal no es nada más darle buen sabor a la comida. Es que evita la corrupción. Por eso es que muchos que llegaban a cambiarle sal por joyas a algunas tribus, para ellos era más importante la sal para preservar los alimentos, porque quitaban que el alimento se corrompiera. Ellos cazaban, ponían su carne o pescaban, etcétera, le ponían sal, los ponían al sol y tenían comida para mucho tiempo. Pero ellos no se podían comer un pedazo de oro, no se podían comer una joya, ¿verdad? No se podían comer. Si lo capta. Entonces, nosotros somos la sal que evita la corrupción. Enseñar a los jóvenes no solo a cuidarse, no solo a permanecer, sino ser personas que provocan un cambio, que saben quiénes son en Cristo Jesús, que tienen una identidad clara como hijos de Dios, no perfectos, pero sí hijos de Dios, coherederos con Jesucristo. Coherederos con Jesucristo. Usted y yo
somos coherederos con Cristo de todo el reino de nuestro Padre, que Él lo está poniendo en nuestras manos, en nuestro espíritu, para usarlo, para ser un elemento de transformación. Somos la luz y nosotros sabemos que la luz acaba las tinieblas. Usted prenda la luz, prende el foco, ¿verdad? Ya se me prendió el foco. Ya me vino una idea. Prende el foco de la habitación cuando está oscuro, ya ve todo. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Cuando usted y yo llegamos a un lugar con la verdad, sin andar con rollos teológicos, ni andar regañando, ni andar diciendo que yo soy el camaneí del cristianismo. No. Simplemente hablando la sabiduría que Dios nos ha dado, hasta donde nos ha dado, siendo sencillos, hijos de Dios, viviendo la honestidad, viviendo la integridad, diciendo, no, esto yo no lo hago, porque no porque no me dejan, no porque yo no lo veo así, mi forma de vivir es diferente. Usted va a empezar a transformar ese lugar, en cualquiera. Va a ser atacado, va a ser quitado. Tengo un amigo que, creo que lo dije, que él trabajaba en la aduana en Ciudad Juárez, Chihuahua, y él tuvo un encuentro con Jesucristo. Cuando dejó de recibir mordidas para dejar pasar el contrabando, las personas, compañeros de trabajo, lo empezaron a hacer a un lado. Acabó saliendo, pero acabó siendo pastor. Su hijo es pastor. Hay algo aquí interesante también. Jesús, cuando nos habla de los últimos tiempos, nos envía también al Antiguo Testamento. Y con Carlet vimos que los últimos tiempos los hablan desde el principio de los apóstoles, ¿verdad? Pedro, Pablo hablan de los últimos tiempos, desde aquella época. O sea, no estoy hablando de los últimos tiempos, del fin del mundo, como dicen. Tal vez de la segunda venida que está más cerca que antes. Y hay muchos más avances tecnológicos, se están dando más, pero ese no es el enfoque, sino el enfoque es cómo vivir en estos tiempos. Y Jesús nos envía muchas veces al Antiguo Testamento, lo cual confirma que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, y Él no cambia. Jesús, al hablarnos de los últimos tiempos, nos envía al Antiguo Testamento en muchas ocasiones, afirmándonos y confirmándonos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, y Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. O sea, en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo que van a vivir y que están viviendo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, dependiendo de su edad. Yo veo dos tipos generales en alguna teología carismática principalmente. Uno dice que la tierra será transformada por la influencia del reino de la iglesia. Hay otro que los tiempos de la tierra irán siendo más difíciles, pero una mayor gracia y poder vendrá sobre la iglesia. De acuerdo a lo que yo leo en la palabra y lo que yo veo en el libro de Apocalipsis, esto es lo que yo tomo, ¿verdad? Porque Dios nos sitúa como en los tiempos de Noé. Nos dice en Marcos capítulo 24, versículo 37, dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros entendemos que la historia, en la época de Noé, es la época de más violencia en la historia del mundo. Wow. Si usted está viendo violencia y ataque, nunca ha habido más violencia en contra de Dios y en contra de la humanidad que en los tiempos de Noé. Había 8 personas que creían en Dios. Y Dios le habló a Noé con su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. Y ahorita estamos viviendo tiempos muy difíciles. No he tenido una mentalidad generacional. Ahorita le quiero leer lo que dice, pero quiero leerle algunos datos que, por ejemplo,
me enviaron. Es interesante porque estamos viviendo tiempos de un gran ataque, lo estamos viendo por todos lados. Comentaba con un amigo cristiano que conozco ya hace muchísimos años y le mandé algunos videos y él me contestó. Entonces yo le hablé y le dije algo, le dije, mira, hace unos meses yo tuve una noche muy fuerte de una visión y estuve orando en el Espíritu, pero muy fuerte a las 2, 3, 4 de la mañana. Fue el Espíritu Santo el que me despertó y me mostró una visión de lo que podemos llamar una polinización, o sea, una mezcla entre diferentes naciones, trayendo el Evangelio, orando, teniendo una intercomunicación de diferentes nacionalidades, de su iglesia, de diferentes países. Y me habló de un avivamiento en un intercambio. Y hace poco que hablábamos con la mamá de Craig Master, nuestro yerno, el esposo de Carlet. Ella vive en Oceanside, en California. Ya dijo que llegó a un grupo como de 200 coreanos, o sea, de Corea vinieron a Estados Unidos a orar por Estados Unidos. Interesante. El Espíritu Santo trae un buen grupo de personas de otro país, Corea, a orar por un país, Estados Unidos. Y dice que aquí, en Oceanside, comenzaron a orar, comenzaron a unirse a algunas iglesias y después yo pude ver algún que otro video de grupos de alabanza y adoración en las playas de California. Vi un reporte de un pastor de Greg Laurie que bautizó como 4,500 personas en un día. Estamos viendo entonces cómo al mismo tiempo que la cultura del mundo está haciendo una globalización, el Espíritu Santo está haciendo una globalización, o sea, una polinización, trayendo diferentes culturas con el propósito del reino. Rompiendo estructuras, rompiendo diferencias culturales, uniéndonos en el Espíritu para traer su reino, su influencia, mezclándonos entre las diferentes culturas. Vimos algunos ejemplos, vamos a ver más en el episodio que sigue. Que Dios los bendiga y le damos gracias al Señor por ayudarnos a ver que lo que el mundo está haciendo no nos asusta, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el poder que Dios nos ha dado a nosotros para actuar en conjunto con quien Dios le dé las citas divinas, lo ponga de acuerdo. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú estás haciendo una globalización del poder del Espíritu Santo para resistir la globalización de una cultura que quiere apagar la verdad, que quiere apagar la realidad de tu reino, que quiere asustarnos, que quiere impresionarnos. Pero no hay nada más impresionante que tu presencia, Señor, que tu intervención. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, los provoque y los ayude.